Bienvenidos al tercer curso, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ley 29783. El objetivo principal de este curso es proporcionar los conocimientos sobre conceptos y requisitos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 29783 y su reglamentación en el Decreto Supremo 005/2012, además de su modificatoria en la Ley 30/222 y su reglamentación en el Decreto Supremo 006/2014. Acá tenemos algunas normas que hacen referencia a la ley y que son de aplicación obligatoria, cumplimientos obligatorios, ¿no? Por ejemplo, la RM050, que nos habla de la información mínima que deben tener nuestros registros, ¿no? Capacitación, inducción, qué debe tener, qué no debe tener. O la RM375, que es la norma básica de ergonomía, donde nos indican cuáles son los procedimientos de evaluación de riesgos ergonómicos, ¿no? Etcétera. La ley está basada en 9 principios básicos. El primer principio es el principio de la prevención, que nos dice que el empleador debe establecer en los medios, en el establecimiento, en el lugar en donde desempeñemos nuestras funciones, todas las condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de nuestros trabajadores, ya sea que presten servicios directos o no, ¿no? Por ejemplo, trabajadores, terceros, contratistas, visitas que estén dentro de las instalaciones deben tener estos medios que protejan la vida y la salud y el bienestar de los trabajadores. Y además que se debe considerar los factores sociales, laborales, biológicos, y deben ser diferenciados en función de género o sexo, ¿no? El segundo principio es el principio de la responsabilidad, en el que nos dice que el empleador asume las implicancias económicas, legales o de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador durante el desempeño de sus funciones o a consecuencia de estos, ¿no? Conforme a la norma vigente. Tenemos el principio de cooperación que nos habla de que el Estado, los empleadores, ¿no? Y los trabajadores, las organizaciones sindicales, lo que hubiese, deben establecer mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. El principio de información y capacitación nos habla que las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea de desarrollar, ¿no? Con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y la salud de estos trabajadores. Luego tenemos el principio de gestión integral que nos dice que todo empleador debe promover e integrar la gestión de seguridad y salud en el trabajo a las otras gestiones que tenga la empresa o a la gestión general de la empresa, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el sistema integrado de gestión ferroviaria. Todos los sistemas de gestión que tuviesen empresas se integran en uno solo. ¿No? Tenemos el principio de atención integral de la salud, que nos habla que los trabajadores que sufran de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, ¿no? Y hasta que se reinserten en su puesto o en el trabajo. Luego tenemos el principio de consulta y participación, que nos dice que los empleadores y trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de seguridad y salud en la empresa, ¿no? Que la empresa debe promover, ¿no? Mecanismos de consulta. ¿Para qué? Para que tengamos, pues, representantes que puedan ser la voz de los trabajadores y haya, pues, una mejora en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo comúnmente conocido como el Comité de Seguridad y Salud. Luego tenemos el principio de primacía de la realidad. Este principio es interesante porque es motivo de observaciones en las auditorías. ¿Qué quiere decir? Que de existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades o los auditores, los fiscalizadores, quien fuera, van a optar por lo constatado en la realidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que el uniforme es azul, pero yo encuentro que el uniforme es rojo, yo voy a hacer valer lo que estoy observando, lo que estoy encontrando. Por más que el papel diga una cosa, la realidad dice otra, va a prevalecer lo que estoy encontrando en la realidad. Ese es el principio de primacía de la realidad. Por último, tenemos el principio de protección, que nos dice que los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas que les garanticen un estado de vida saludable, ya sea física, mental, social, ¿no? De forma continua. Esta es la ley y esos son sus 9 principios, ¿no? El objetivo principal de la ley
es único, promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. ¿Cuál es la finalidad? Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o ocupacionales. Eso es todo, ¿no? El ámbito de aplicación, ustedes saben que la ley se aplica para todos, en todos los sectores, privados, públicos, trabajadores por cuenta propia, ¿no? MIPES, pymes. Los ámbitos de aplicación están construcción, transporte, industrias, hidrocarburos, pesca, minería, agricultura, electricidad. Pero ustedes me dirán, pero yo sé que minería tiene su reglamento de seguridad, yo sé que industrias también, construcción, sí, pero también tienen que cumplir la ley 29783. En realidad, si están cumpliendo uno, están cumpliendo automáticamente lo otro, ¿no? Solo que para cada sector hay artículos que hablan ya específicamente del sector en el que están tratando. Luego, la ley como sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos habla de un ciclo de mejora continua. ¿Cuál es el ciclo de mejora continua? El que ustedes están viendo, ¿no? La parte de planificar, hacer, verificar, actuar. Se empieza con planificar. ¿Por qué planificar? Porque yo voy a planificar. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir qué es lo que voy a hacer. Voy a establecerme objetivos, metas, voy a definir términos, qué es peligro, qué es riesgo, voy a ver qué requisitos mínimos debo de tener, cuáles son los requisitos del sistema de gestión, tengo que tener procedimientos, estándares, PETs, no sé, voy a hacer una revisión inicial de qué es lo que estoy encontrando que tienen, qué es lo que falta, ¿no? ¿Qué es lo que voy a realizar? El alcance, ¿a dónde va a ir aplicado este sistema de gestión? ¿Solo a Chosica, solo a Callao, a La Oroya, toda la empresa? ¿No? Una política de seguridad, ¿qué es lo que yo quiero cumplir? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Identificar mis peligros y riesgos como línea base. ¿Qué requisitos legales necesito cumplir? Y obviamente mis programas, ¿no? Programa de capacitación, programa de simulacros, de entrenamiento, etcétera. Luego de que yo planifico todo lo que voy a hacer, me voy a la parte de ejecución o hacer. ¿Qué tengo que hacer? Para la redundancia, ¿no? Tengo que ver cuáles son los recursos que voy a utilizar, las funciones y responsabilidades, quién se va a encargar de liderar cada tema, quién se va a encargar de verificar, de hacerle un seguimiento, quién se va a encargar del entrenamiento, de las competencias, de las capacitaciones, de las auditorías internas, inspecciones internas, quién se va a encargar de la preparación y respuesta a emergencias, ¿no? Y tengo que ejecutar, obviamente. Ya tengo ahí definido mis recursos, funciones y responsabilidades. Empiezo a las capacitaciones, la toma de conciencia, la sensibilización y empiezo a hacer que esto empiece a caminar, que esto empiece a funcionar. En el camino iremos encontrando falencias, pero lo importante es que esto se vaya ejecutando, se vaya realizando. Por ejemplo, el curso que estamos haciendo ahorita es parte de algún proceso de la planificación. Sí, se ha planificado que para el mes de marzo se tenía que hacer este curso y se está haciendo, ¿no? Esa es la parte de hacer. Verificar. Verificar, en resumen, son las inspecciones o las auditorías. Comúnmente las auditorías externas, ¿no? Nosotros no podemos ser juez y parte. Tiene que venir alguien que verifique que efectivamente nosotros estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque van a hacer un seguimiento y medición de nuestro desempeño, la evaluación del cumplimiento legal. ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Últimamente, con toda la coyuntura del COVID, que también es ámbito de aplicación de la empresa, hay un montón de actualizaciones de normas. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿No? Hay que hacer una verificación, hay que hacer una investigación de accidentes, ver qué cosa pasó, qué no pasó, o si es que hicieron la verificación o la información de la investigación de accidentes, por qué se dio, se hizo algo para que deje de suceder, qué pasó, ¿no? Control de registros, verificar todos los documentos, y ahí viene el principio de primacía de la realidad. Yo puedo poner en mis documentos, sí lo hice, sí lo hice, sí cumplí, pero cuando voy a la etapa de campo, a la etapa de la verificación y veo que no es así, entonces va a prevalecer qué cosa lo que estoy encontrando, ¿no? Y obviamente acá es una etapa de evaluación, de verificar qué se cumplió, qué no se cumplió, qué encontré, qué sí cumplí, qué cumplí a medias y qué no cumplí. Entonces,
y de ahí va a salir unos resultados. Estos resultados pasan en la siguiente etapa, que es la etapa de actuar, donde estos resultados son revisados por la alta dirección, por las gerencias, la cabeza, la gerencia general, y ellos indicarán, ¿no? Muy bien, nuestros resultados han salido buenos, más o menos, estamos mal, y volveremos a replantear cómo va a ser el trabajo del siguiente año. Este ciclo de mejora continua, ciclo de Deming, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar, se hace todos los años. Esto es muy cambiante, va a depender de los resultados que se hayan tenido. Así sean buenos o malos, siempre se va cambiando, se va mejorando. Y yo me tracé en la parte de planificar como objetivo tener 0 accidentes y lo he cumplido, entonces mi meta será la misma, ¿no? De repente yo no pondré 0 accidentes y voy a cumplir el 80%, sino ya alzaré mis estándares y diré voy a hacer 0 accidentes, pero en un 100%. Entonces, esto es el ciclo de mejora continua, todo va cambiando. Todos los años se hace. Okay, luego vemos las responsabilidades del trabajador. ¿Cuáles son? Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cumplir las normas vigentes en materia de seguridad, fomentar una cultura de prevención de riesgos laborales, tener un compromiso visible de la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Mecanismos adecuados de participación activa de los trabajadores y la eliminación de peligros, riesgos, el tratamiento, el control, ¿no? La mitigación, la sustitución progresiva, el facilitar EPPs personales y colectivos, ¿no? Asumir el liderazgo y el compromiso del sistema de gestión, delegar funciones y su autoridad a quien asuma o responda ante el empleador y la autoridad, ¿no? El empleador también va a definir los requisitos y competencias por actividad y puesto de trabajo. Se debe adjuntar al contrato de trabajo las recomendaciones de seguridad, ¿no? A los trabajadores. Se deben realizar las 4 capacitaciones mínimas por año, ¿no? A todo el personal en el horario de trabajo. Se debe organizar un servicio de seguridad, ¿no? Se debe entregar la copia de reglamento interno, se debe elaborar un diagnóstico de línea base, se debe documentar el IPER, etc. Luego habíamos también hablado de la política del sistema de gestión, ¿no? La política es el documento madre de todo sistema de gestión. Esta tiene que ser específica, debe ser apropiada para el tema que estamos hablando, en este caso para seguridad y salud en el trabajo. Debe ser concisa y clara, debe estar firmada por el empleador, debe ser difundida, accesible y actualizada, ¿no? Y a disposición de quien lo requiera. Las políticas ustedes los tienen ahí, a los ingresos de cada una de sus estaciones, ahora es de color verde para este año. Me imagino que conocen cuáles han sido las actualizaciones de la política del año pasado a la de este año. Pregunta de examen también, entonces ustedes tienen ahí todos los días para que lean y se familiaricen. ¿Por qué es importante? Porque acá el empleador o la alta dirección emite y les da a conocer cuáles son los compromisos que tiene para con los trabajadores. Es un documento sumamente importante. ¿Qué otras obligaciones tiene el empleador? Garantizar la seguridad y salud del trabajo, ¿no? Una responsabilidad conocida y aceptada. Definir y comunicar a los trabajadores el departamento o área y qué IPER están relacionados con la seguridad, ¿no? Cada área, por ejemplo, en el caso de cada uno de ustedes, tienen su IPER por cada área y deben estar pegados en sus oficinas o en un lugar en el que siempre están ahí de forma permanente, ¿no? Se debe de disponer de una supervisión efectiva según sea necesario, se debe promover la cooperación y comunicación entre el personal, ¿no? Con la finalidad de aplicar los elementos del sistema de gestión, se debe cumplir con los principios del sistema de gestión, ¿no? Se debe establecer y aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad, les había hablado de los objetivos medibles y trazables, se debe adoptar disposiciones efectivas para promover la seguridad, se debe identificar y eliminar los peligros y riesgos, establecer programas de prevención, promoción, esos programas que mes a mes les dan, ¿no? Para que concursen, crucigramas, pupiletras, los boletines, ¿no? Esos, por ejemplo, ¿no? Se debe adoptar medidas efectivas que garanticen la participación de los trabajadores y representantes, ¿no? Para la ejecución de la política, los comités, en las reuniones que ustedes tienen con sus subcomités.
o con los representantes del comité que los conocen, ¿no? Y debe proporcionar recursos adecuados para que esto se cumpla. ¿Qué más nos dice la ley? Nos habla de los documentos de seguridad y salud que debe exhibir el empleador. Estos son los documentos que deben estar, como criollamente se dice, a la mano. ¿Por qué? Porque está la política y objetivos en materia de seguridad. La política está ahí en forma continua, solamente se cambia una vez al año, cada vez que esta se cambia, se actualiza, y ustedes lo tienen ahí a disposición. Los objetivos están en los paneles de comunicación, paneles informativos, ¿no? El reglamento interno se les entrega todos los años, el IPER y sus medidas de control también lo tienen al alcance, el mapa de riesgos también en cada área, y la planificación de la actividad preventiva si se encuentran en el área de seguridad industrial. En caso que ustedes deseen, pueden solicitarlo, al igual que el programa anual, ¿no? ¿Qué otros registros son obligatorios? ¿Y por qué siempre el área de seguridad incide en que se tengan a la mano, se cumplen, se firmen, ¿no? Los registros de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, ¿no? Los registros de exámenes médicos ocupacionales, los registros de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, factores disergonómicos, ¿no? Esos que vienen año a año a ponerles una maquinita, un tubito, o les están midiendo la cantidad de luz, los ponen en algunas alfombras para ver la vibración, ¿no? De acuerdo al área. Por ejemplo, eso hay que registrarlo y guardarlo. También los registros de inspecciones internas de seguridad, los registros de estadísticas de seguridad, de equipos de seguridad de emergencia, como por ejemplo luces de emergencia, extintores, camillas, ¿no? Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, y los registros de auditoría. ¿Por qué es importante guardar estos registros? Porque la ley nos dice que los registros de enfermedades ocupacionales deben ser conservados por lo mínimo como 20 años. Los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos por 10 años, y los demás registros como monitoreos, inspecciones, este, inducciones, capacitación por 5 años. El caso que algún fiscalizador, algún auditor, algún ente sancionador viniese a solicitarnos estos registros y no se tengan a la mano, estaríamos cayendo en una infracción. Estos registros nos hablan de registros activos y pasivos. ¿Qué son activos? Los que están generados con una fecha no mayor de 12 meses, ¿no? De generado. Y los pasivos que tienen más de 12 meses. ¿Por qué activos? Porque los activos deben estar a la mano, ¿no? A solicitud de quien quisiera solicitarlo, para la redundancia, quisiera verlo, ¿no? Quien pida, simplemente se agarra y se saca. Los registros pasivos, como tienen ya más de un año, entonces esos se conservan en unos almacenes donde fuese, y si tienen que, en el caso que alguien no solicite, nos tienen que dar el plazo necesario para ubicarlo. ¿No? Obviamente estos registros tienen que ser conservados en medios físicos y digitales. ¿Por qué? Porque puede ser que en medio físico hay un incendio y me quedo sin nada. Para eso tengo el backup, ¿no? El respaldo del digital, viceversa. Luego nos habla de los comités de trabajadores. Nos habla que el comité es un grupo paritario que está formado por un grupo de trabajadores, ¿no? La mitad, la parte empleadora, la mitad la parte de los trabajadores, ¿no? Y está formado por un presidente, un secretario y los miembros. No, para eso, en el trabajo debemos tener más de 20 personas que estén laborando para poder hacer un comité de seguridad. El empleador designa los representantes, ¿no? Al comité, y igualmente los trabajadores designan, ¿no? Su representante. Es paritario, por lo mismo que ya les dije, ¿no? La mitad está formado por los trabajadores, la mitad por los empleadores, y el mandato es de 1 a 2 años. Ojo, pregunta de examen, por si acaso. Ok, ¿qué más? Nos habla del personal que conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde trabajador, obviamente, tener
18 años como mínimo, y de preferencia tener alguna capacitación en temas de seguridad o laborar en puestos que permitan tener algún tipo de conocimiento sobre riesgos laborales, peligros, etcétera. ¿Cuáles son las funciones del comité? Aprobar el programa anual de seguridad, aprobar el reglamento, investigar las causas de los incidentes, accidentes, enfermedades, ¿no? Hacer unas recomendaciones, hacer visitas o inspecciones periódicas. Ustedes recordarán que los representantes del comité viajan a Pasco, a Cerro, ay, perdón, sí, a Pasco, a La Oroya, a Unix, Balta, a todas las bases, siempre están yendo a visitarlos, a verificar, a entrevistarse con el personal, ¿no? Y obviamente reunirse mensualmente en forma ordinaria o en forma extraordinaria para analizar accidentes graves, ¿no? Cuando las circunstancias lo exigen. Ahora vamos a hablar del reglamento interno de seguridad. Es un documento que es elaborado por el empleador y que lo aprueba el comité de trabajadores, ¿no? También el comité va a verificar que se cumple el reglamento interno. Tiene una estructura mínima establecida por norma, ¿no? Donde están el resumen, los objetivos, las obligaciones, los estándares, algunas respuestas a emergencias. Ustedes deben conocer esto, año a año se les entrega en un CD o en físico, entonces para que puedan leerlo. Y luego el empleador debe comunicar a los trabajadores el reglamento interno de seguridad y sus modificatorias, ¿no? Por medio físico o digital. Se debe hacer la entrega a los contratistas, practicantes, trabajadores independientes, cualquier persona que preste servicios dentro de las instalaciones. El examen médico ocupacional. Con la actualización de la norma, que es la ley 3222, en el que se actualiza el artículo 49 de la ley 29783, nos dice que los exámenes deben ser cada 2 años para trabajos que no son considerados de alto riesgo, ¿no? Y que los trabajadores que sí realizan actividades de alto riesgo, se realizan exámenes de ingreso periódicos y de retiro. Eso es de forma, o sea, los hacemos anuales, ¿no? ¿Qué pasa si yo me voy, ahora renuncio? El examen médico ya tampoco es obligatorio por parte del empleador realizarlo. Pero si yo me retiro y solicito que se me realice el examen médico, el empleador está en la obligación de realizarlo, ¿no? Pero esto ya es a solicitud del trabajador, el que se está retirando. Luego el artículo 101 del reglamento también, con la actualización en el decreto supremo 006, nos hablan, ¿no? Que los exámenes preocupacionales no es obligatorio para empresas que no realicen actividades de alto riesgo, ¿no? Tiene una validez de 2 años y que el trabajador solicite el examen de salida, ¿no? Debe hacerlo por escrito. ¿Qué pasa con trabajadores que tienen menos de 2 años en la empresa? Entonces, el examen de ingreso, ¿no? Y es válido también para que lo presente a otro empleador, siempre y cuando va a realizar la misma actividad. Luego, derechos y obligaciones de los empleadores. Informar a los trabajadores a título grupal de las razones y el por qué se tiene que hacer en los exámenes de salud ocupacional. ¿No? Informar a los trabajadores a título personal sobre los resultados de los exámenes médicos ocupacionales. Porque obviamente esto lo exige la ley, eso solo lo tiene que hacer el médico ocupacional, ¿no? Sentarlos, llamarlos y decirles, fulano de tal, estos son tus resultados, tienes esto, 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 estás bien, o tienes esto, 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 hay que ver cómo levantamos tus observaciones. ¿No? Como digo, los resultados de los exámenes médicos son confidenciales y estos no pueden ser utilizados para ejercer algún tipo de discriminación, ya que si esto llegase a suceder, eh, se rompe la confidencialidad de estos exámenes por parte de los empleadores, esto es pasible de acciones administrativas y judiciales. Luego también en el enfoque de género nos habla de la protección de las trabajadoras, en el que se considera o se debe considerar el estado de gestación, ¿no? Y que si las trabajadoras, por el estado en el que se encuentran, no pudiesen desenvolverse normalmente en sus funciones, tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para su salud integral, ¿no? Sin menoscabar
sus derechos remunerativos. ¿Qué quiere decir? Que me pueden pasar a otro puesto de trabajo en el caso en el que estoy afecte, ¿no? Mi riesgo, mi estado de salud, ¿no? Para el mío, para el del bebé, este, y obviamente no tiene que hacer algún tipo de recorte en el tema monetario o salarial, ni de su categoría, ¿no? Luego nos habla también que las empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen algún tipo de obra de servicios en el centro de trabajo o con ocasión de trabajo correspondiente al principal, en el caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. ¿Qué quiere decir? Que si sucediese algo con algún trabajador de alguna contratista, de algún tercero, etcétera, que esté en nuestras instalaciones, la empresa principal, que es decir, Ferrocarril Ferrovía, se tendría que hacer cargo, ¿no? Principal, se hace responsablemente solidaria. ¿Qué quiere decir? Que es algún tipo de sanción administrativo, salarial, lo que fuera, también se hace solidaria, ¿no? Luego, derechos y obligaciones de los empleadores. Bueno, en la ley 29783 habla de que los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad a otro puesto que implique menos riesgo. Y con la actualización de la ley nos dice que eh, también tienen que ser, en el caso que sufran, ¿no?, algún accidente o enfermedad, se les puede transferir a otro puesto, pero de menos riesgo, ¿no? Salvo en caso de invalidez absoluta permanente. Ahí ya es un tema legal que entran a tallarlo este, eh, las entidades administrativas, sancionadoras, los ministerios, ¿no? Y que ahí sí hay que cumplir lo que dice el artículo 76 de la actualización de la ley, ¿no? En el caso que el trabajador tuviese algún tipo de invalidez absoluta o permanente, no es necesario hacerle un, una transferencia de puestos, sino la empresa tiene que asumir la responsabilidad de lo que conlleve, ¿no? Luego, en la evaluación del sistema de gestión, hablábamos de las auditorías, ¿no? Nos habla que desde el 1 de enero del 2015 las auditorías son obligatorias. Estas auditorías no lo puede hacer cualquier persona, las auditorías deben ser hechas por un auditor que esté registrado en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y él es el que tiene que venir y verificar que todo lo que nosotros hemos planificado se esté cumpliendo. Se esté cumpliendo básicamente con todo lo que dice la ley. ¿No? Estos auditores que eh, se presentan para poder tomar el servicio que se solicita, tiene que pasar por una evaluación por parte del comité y al final, pues, se decide, ¿no?, con quién se inicia. Sobre las inspecciones internas de seguridad, ¿no? Las inspecciones internas en todas las áreas, ambientes de trabajo de la organización se deben hacer siempre. ¿Con el objetivo de qué? De determinar actos o condiciones que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores. La finalidad, prevenir accidentes o enfermedades, ¿no? Y debe participar obviamente el empleador o quien haga las veces del empleador, algún representante del comité y un supervisor de seguridad. En la investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales o incidentes peligrosos, ¿no? Deben participar tanto los representantes de las organizaciones sindicales o de los trabajadores, es decir, los miembros del comité, ¿no? Los resultados se comunican a la autoridad administrativa de trabajo. En caso de accidentes mortales, participa la autoridad administrativa, que es decir, el Ministerio de Trabajo, ¿no? La SUNAFIL, y determinan las causas inmediatas y básicas. Trabajo en conjunto. La revisión por la dirección, bueno, pues como ya les había comentado, revisan los objetivos, los resultados de las supervisiones, de las investigaciones de accidentes, de las recomendaciones de auditorías pasadas, ¿no? Qué cosas se hizo, no se hizo, se cumplió, las recomendaciones del comité, algunos cambios que hayan habido en alguna norma legal, si es que nosotros la hemos actualizado o no. Eso, revisa todo. ¿Para qué? Para tomar acciones, ¿no?, más adelante.
Luego vienen las responsabilidades del trabajador. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Cumplir con las normas, reglamentos, instrucciones, hacer adecuado uso de los instrumentos, materiales, EPPs, de capacitación, no operar maquinarias, equipos o instrumentos que no estemos autorizados, operar y participar en los procesos de investigación de accidentes o enfermedades ocupacionales. Esto es muy importante porque cuando sucede un accidente, y se les pregunta a sus compañeros, siempre hacen como si fueran Shakira, ¿no? Ciega, sorda, muda. No vieron, no escucharon, no oyeron nada. Pero esto es importante porque es una responsabilidad de nosotros, ¿no? Está plasmado en la norma. Luego someternos a exámenes médicos que estamos obligados por norma, ¿no? Obviamente los resultados de estos son garantizados la confidencialidad por el médico ocupacional. Participar en los programas de capacitación y actividades, ¿no? De reportar a los representantes o delegados de seguridad accidentes o incidentes o enfermedades ocupacionales. No estar tapando al compañero. Todo se debe reportar. Luego, cualquiera sea la modalidad de contratación, tenemos derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad. No porque él es de la contratista, no tiene derecho. No todos tenemos el mismo derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad, ¿no? Podemos ser transferidos a otro puesto de trabajo motivado por razones de seguridad, ¿no? Sin que nos caben nuestros derechos remunerativos. Tenemos derecho a examinar factores de riesgo que afecten su seguridad y salud en el trabajo, nuestra seguridad. Participar en la identificación de peligros y riesgos, eso que a la mayoría les cuesta, ¿no? Llenar las fichas de cuáles son los peligros, los riesgos, tenemos que participar. En el reglamento interno de trabajo se establecen sanciones por el incumplimiento del trabajador, ¿no? De alguna de las obligaciones. Así que eso es importante. Luego tenemos, ya casi para terminar, en el artículo 168A nos habla del atentado contra las condiciones de seguridad e higiene industrial. En la actualización de la ley 29783, que es la ley 30222, nos dice, el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas previstas en estas y como consecuencia directa de dicha inobservancia ponga en peligro inminente la vida, salud e integridad física de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor ni de 1 ni mayor de 4 años. Ojo ahí. Y también nos habla de que si como consecuencia de inobservancia deliberada de las normas de seguridad se causa la muerte de un trabajador o terceros, o le producen lesiones graves, y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte, y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. Obviamente acá también se excluye de responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia a las normas de seguridad por parte del trabajo. Entonces, mucho ojo con esta actualización, es muy importante. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Es un tema un poquito pesado, pero hemos tratado de hacerlo lo más resumido posible para que ustedes puedan entender. Eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.